Bien, amigas, amigos, audiencia, me parece oportuno que hablemos de algo que este momento está sobre el tapete, causa polémica, debate, discusión, amenazas inclusive, y hablaremos de esto cuando las cosas lleguen a una suerte de finiquito y tengamos una conclusión. ¿De a qué me refiero? Al archipiélago de Galápagos. Hagamos un poco de historia en primer lugar, mientras llegan las conclusiones sobre este enredo. Desde 1851, en el Ecuador no se ha vuelto a discutir ni a tratar un tema que es muy delicado y además importante, que es nuestra soberanía territorial, que incluye obviamente el archipiélago y el mar, que también se llama mar territorial, desde 1851. Volveremos a citar esta fecha. ¿Quiénes descubren sin querer, sin proponérselo, la existencia del archipiélago? Unos navegantes, aventureros colombianos, que parten desde el Chocó de Colombia y se pierden en alta mar. Y van a dar con lo que ellos mismos en una carta dirigida al gobierno español y a su representante en Nueva Granada, llamaron unas islas extrañas, islas encantadas, solo habitadas por focas, tortugas y reptiles. Nunca supieron de qué se trataba. Llegaron allá como una especie de tierra a tierra, nos salvamos, nada más que eso. Más tarde, ya entramos en la historia nacional republicana, le debemos al general Juan José Flores, que en 1832 ordenó al general José de Villamil que viajase a estas islas. Partieron en una embarcación en Guayaquil en la segunda o tercera semana de enero, y el 6 de febrero, tras unos 20 días de navegación, llegaron a las islas en mención, el general José de Villamil. Y obviamente llevaban escribanos, notarios, y tomaron posesión del archipiélago a nombre del Ecuador. Esto es 1832. Queremos recordar que fue a insistencias del propio general Villamil que Juan José Flores se animó a ordenarle a él mismo que haga esta expedición y esta incorporación territorial. Sigamos en la historia. Llegó nuestra independencia, costosísima, carísima. Los países independizados por la espada de Bolívar, todos se comprometieron a pagar el endeudamiento que la guerra de independencia demandó, y le cargaron a la ex Real Audiencia de Quito, entonces Ecuador, la mayor parte de la deuda de la independencia, conocida como deuda inglesa. ¿Por qué lo hicieron? Porque dijeron que Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia habían puesto más sangre que el Ecuador y que le tocaba, por tanto, compensar ese déficit. Desde entonces, la deuda inglesa o la deuda de la independencia se convirtió en un agobio para la caja fiscal ecuatoriana. Recordemos que a Juan José Flores
le destituyó la llamada Revolución Marxista, uno de cuyos hombres fue el guayaquileño Diego Noboa y Arteta. Diego Noboa y Arteta llegó a la presidencia del Ecuador en 1850 y en 1851, porque era un hombre de negocios, tenía pericia en esta cuestión de la contabilidad de sus negocios, se dio cuenta de la carga para el fisco que era el pago de esa deuda. Y vino lo increíble. Fue Diego Noboa y Arteta, presidente del Ecuador, en 1851, el que tomó contacto con el gobierno inglés, la corona británica, y ofreció vender las Islas Galápagos a cambio de liberar la deuda, de deshacerse de la deuda. Nadie entiende, amigas y amigos, hoy mismo no entendemos cómo Gran Bretaña, Inglaterra, la reina de los mares, cuyos barcos hacían flamear su bandera en todos los océanos del mundo, navegantes insignes, cartógrafos, geógrafos, no entendemos cómo el gobierno británico, fue una suerte, un azar, rechazó, no le interesaban las Galápagos, o archipiélago de Colón, como se le conoció al principio. Dijeron, no, gracias, no queremos, sigan pagando la deuda. Esto fue en 1851. Gracias a ello, porque ya hubo un intento de vender esas islas. Y, claro, hoy en día, un acto de esos, que habrá tenido sus razones, sus justificaciones, entre comillas, en aquel año, hoy se considera o se consideraría una alta traición a la patria. Alta traición a la patria. Imagínense ustedes si Gran Bretaña caía en cuenta de la importancia geopolítica y estratégica del archipiélago de las Galápagos. Era como tener una base de dominio para el Asia y para Oceanía. Así de simple. Dijeron que no y nos salvaron. O salvaron esas islas para que sigan siendo ecuatorianas. Qué importantes serán para que el Perú, cuando firmó la paz con nosotros, después de las escaramuzas de el Alto Cenepa, no registró, no quiso o no pudo, y aquí no hubo nadie, y menos el fulano ese de pésima recordación, Mahuad, que tenía que haber incorporado la soberanía territorial de las Galápagos. Obviamente, no lo hizo. No lo hizo, no sé si por ignorante, por traidor, por advenedizo, o porque recibió dinero. No sé, no lo sé. El hecho es que el Perú sigue manteniendo una forma sui generis, casi única, excepcional, de medir la soberanía del mar territorial a través de bisectrices. La bisectriz, como sabemos, es una línea imaginaria geométrica que divide un ángulo, la bisectriz, en dos partes iguales. De acuerdo a esa pretensión peruana de medir el mar territorial contiguo peruano-ecuatoriano por bisectrices y no por líneas geodésicas paralelas, pone en peligro
en cualquier momento, ojalá no llegue nunca, ¿no es verdad?, nuestra soberanía total sobre esas islas. Porque la bisectriz que proponen los peruanos pasaría cortando una parte del archipiélago. Es decir, hablando en mal romance, incorporando esa parte al Perú. Este traidor de Rafael Correa, en el año 2011, ya era presidente de la República, por urgencia del Comando Conjunto, del Ejército Ecuatoriano, de los historiadores, le consultó al presidente del Perú, Alan García, en ese tiempo. No le consultó, le pidió una declaración definitiva para incorporarla al protocolo de paz del año 1998. Alan García ni siquiera se comidió en contestar, no respondió, no contestó nunca. Y el traidor Correa, este desvergonzado de Correa, se tragó y digirió esa ofensa, ese silencio por parte del régimen peruano. Bueno, hasta aquí, mis amigas y amigos, un poco de historia sobre las Galápagos, ahora que ha vuelto a ponerse sobre el tapete la soberanía, el control territorial, el control turístico, el control oceanográfico, el control de la pesca, de la riqueza marina e ictiológica de nuestro archipiélago. Hasta poder tocar esto, conociendo la conclusión final de este tema, me he permitido entregar a ustedes esta historia. Amigas y amigos, muchísimas gracias. Un abrazo para todos y hasta mañana.